gustaría mostrarle algo, por favor, en la palabra del Señor. Génesis capítulo 21, verso 32. Quiero hablar en esta tarde de príncipes. Diga conmigo príncipes, ¿sí? Estamos en esta noche en una reunión de príncipes. Dígale por favor a la persona que tiene al lado suyo, al vecino, dígale, eres un príncipe. O si tiene una hermana, dígale, eres una princesa, por favor, ¿sí? Pero decláreselo, por favor, decláreselo a alguien, eres un príncipe. Ahora, déjenme explicarle algo concerniente a este concepto, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar? ¿Por qué creo importante que nosotros hablemos de príncipes? Porque entendemos de que Dios nos ha constituido como reyes y como sacerdotes. Diga conmigo, reyes y sacerdotes. Podemos leer eso, por favor, Camila, vamos a analizar eso para que lo podamos entender. La Biblia dice, por favor, la Biblia muestra de que hemos sido constituidos como reyes y sacerdotes. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él vino a morir a la cruz del Calvario, Él nos constituyó como reyes y como sacerdotes. Necesitamos entonces entender algo que tiene que ver con todo esto, que de alguna manera para poder ser lo que Dios hizo con nosotros en la cruz, primero vamos a tener que ser príncipes. Diga conmigo, príncipes, ¿sí? Porque antes de ser rey vamos a tener que pasar por, de alguna manera, el proceso de ser príncipe. ¿Se entiende eso, no? Ahora, déjenme por favor que podamos explicar con respecto a todo esto, porque de alguna forma la Biblia muestra, ¿sí? No se lee directamente, pero se puede entrever desde el Génesis al Apocalipsis de que Dios nos ha constituido como príncipes antes de que nosotros seamos lo que vamos a ser, diga conmigo, reyes. Bien, dice, por favor, dice entonces, verso 5, vamos a leerlo juntos, por favor. Déjenme explicar esta expresión. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice, y nos hizo, diga conmigo, nos hizo, ¿sí? Dice, reyes y sacerdotes, dice, para Dios, su Padre. Dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Déjenme contarle algo con respecto a estas expresiones en tiempo pasado. Yo le decía a los hermanos esta mañana, mientras compartíamos, de que hay una mala interpretación muchas veces, literal, cuando la Biblia expresa este tipo de cosas en tiempo pasado. Porque la Biblia dice que Él nos hizo, diga conmigo, nos hizo. Que Él nos haya hecho no quiere decir definitivamente que usted y yo hoy en nuestro tiempo seamos, sino que la Biblia está diciendo, por favor, que de alguna manera, quiero que comprenda esto, cuando el Señor Jesucristo operó su sacrificio, lo operó dentro de una línea de tiempo que se llama eternidad. Eso quiere decir que lo que Él hizo ya había sido hecho hacía mucho tiempo. ¿Se entiende, no? Diga conmigo, en la eternidad. Lo que pasa que dentro de nuestro tiempo, usted y yo lo tenemos que experimentar. Eso quiere decir que usted y yo, para ser reyes y sacerdotes, lo que Él constituyó en la cruz del Calvario, ¿sí? En nuestro tiempo cronológico hace 2000 años, pero en el tiempo de Dios, en la eternidad, usted y yo lo tenemos que experimentar a través de un proceso. Diga conmigo, un proceso. O sea que no somos sencillamente reyes por el hecho de haber creído, sino que usted y yo tenemos que ser procesados hasta alcanzar, la Biblia muestra, la estatura. Hay un montón de evidencias escriturales para demostrar eso. Número uno, la Biblia muestra de que Él dejó los 5 ministerios para que de alguna manera nosotros seamos perfeccionados y alcancemos la estatura del varón perfecto.
O sea, una vez que alcanzamos la estatura del varón perfecto, entonces somos constituidos como reyes. Diga conmigo, como reyes. Pero para ser rey hay que tener la estatura del varón perfecto. Pero para tener la estatura del varón perfecto, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, verso 12, ¿sí? De que tenemos que ser primeramente perfeccionados por diga conmigo, la iglesia. Tenemos que ser perfeccionados. Eso quiere decir que ser rey, diga conmigo, rey, es un proceso. Diga conmigo, un proceso. Dígalo conmigo, un proceso. ¿Está dispuesto a que experimentemos el proceso en nuestra vida? Tóquelo por favor ahí a su hermano y dígale, te tienen que procesar, por favor. Tenemos que ser procesados. Ahora, ese proceso, bendito Dios, tiene que llevarse adelante en una estatura de hombre, que es la estatura de un príncipe. Porque antes de ser rey tengo que ser ¿qué? Dígalo conmigo, príncipe. Dígalo de nuevo, príncipe. Entonces, antes de ser reyes, vamos a tener que saber funcionar como príncipes. De hecho, de alguna manera, pienso yo que ser rey es sencillamente el resultado o la consecuencia de haber sido un buen príncipe. Porque no todos los príncipes alcanzan a ser rey. Cuando un rey tiene varios príncipes, ¿sí? O sea, varios hijos varones, solamente uno portará la ¿qué? La corona. O sea, uno se transformará en ¿qué? En rey. Entonces, de alguna manera tenemos que reconocer que no por el hecho de ser príncipe vamos a poder ser reyes, sino que el hecho de ser príncipe es una invitación a que usted y yo seamos perfeccionados para que luego alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Está listo? Tóquelo por favor al que tiene al lado suyo con mucho cariño y dígale, cabezón, tienes un llamado a ser rey. Por favor, tienes un llamado a ser rey. ¿Está conmigo, no? Bien, por favor, déjeme que analicemos algunos versículos rápidamente. Yo esta mañana en la iglesia del pastor Marcos estuve mencionando 3 puntos, ¿sí? Pero quiero continuar con ello para que podamos desarrollar de alguna manera el tema y que podamos completar la idea en esta tarde. Quiero que podamos entender entonces que tenemos que ser procesados como ¿qué? Diga conmigo, como príncipes. ¿Está listo para que quememos esa etapa? Lo primero que me gustaría mencionarles rápido, venga conmigo, Génesis 21:32. Yo decía esta mañana que de alguna manera, los hombres que han sido llamados a funcionar como príncipes, vamos a tener que primeramente poder funcionar como gente de pacto. Diga conmigo, de pacto. Que es algo que hoy se ha desvirtuado de forma muy profunda. El hecho de que cuesta mucho ser un hombre de pacto, cuesta mucho sostener la palabra hablada. Diga conmigo, la palabra. Ser un hombre de pacto no es, un hombre de pacto no se identifica por cómo se viste o por cómo habla, o por cómo camina o por cómo come. ¿Se entiende? Un hombre de pacto se identifica, por favor, tampoco se identifica por cómo se expresa o cómo te abraza o cómo te saluda, sino que un hombre de pacto se va a identificar por el hecho de cómo sostiene su palabra dada en los momentos difíciles. Diga conmigo, hombres de pacto. ¿Se entiende, no? Porque todos vamos a atravesar momentos difíciles, pero no todo el mundo sostiene lo que de alguna manera declaró o confesó en un momento determinado. No todo el mundo lo sigue sosteniendo. Hay gente que luego lo que dijo con tanto ímpetu y con tanta seguridad, luego lo termina borrando con el codo. Por eso es importante que nosotros podamos establecer, por favor, diga conmigo, príncipes. Y los príncipes, entre tantas cosas, deberían ser hombres ¿de qué?
Por favor, le doy los versículos para que lo pueda entender conmigo. Génesis capítulo 21, verso 32. ¿Sí? Génesis capítulo 21, por favor, verso 32. No nos vamos a detener ahí porque tenemos que continuar, pero mire lo que dice. Así hicieron pacto en Berseba. Diga conmigo, hicieron pacto. Y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Deme por favor el verso 31. Para que usted sepa de quién estamos hablando. Deme uno más. Ok, dice, deme por favor, ahí está. Dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. ¿Está conmigo? Mire lo que dice, por favor, verso 31. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí, diga conmigo, juraron ambos. Entonces dice, así hicieron pacto en Berseba. ¿Quién hizo pacto? Abraham y ¿qué? Y Abimelec. Yo le he dicho, por favor, de que los príncipes son hombres de ¿qué? De pacto. Entonces dice, así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelec y Ficol. ¿Qué es lo que eran ellos? Príncipe, diga conmigo, príncipe. Y volvieron a tierra de los filisteos. Pero Abraham también está mirado como un príncipe. Diga conmigo, como un príncipe. Abraham también está mirado como príncipe. Génesis capítulo 23, verso 6. Diga conmigo, príncipes. Entonces, una de las características. ¿Por qué necesitamos entender esto en esta noche o en este tiempo? Porque hay mucha gente que vive con la ilusión de que Dios lo ha constituido como rey. Pero hay gente que nunca será rey, porque sencillamente nunca fue príncipe. Porque para poder ser rey primero tengo que ser príncipe. ¿Y cómo soy príncipe, apóstol? Cuando alguien me dice usted es un príncipe, no. Cuando yo desarrollo conducta de príncipe. Y una de las características de la conducta de un príncipe es que es un hombre o una mujer ¿de qué? De pacto. Por favor, verso 6. Óyenos, Señor nuestro, eres dice, un príncipe de Dios entre nosotros. Dice, en lo mejor de nuestro sepulcro, sepulcra a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Verso 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Entonces, ¿a quién le están diciendo tú eres un príncipe? Diga conmigo, Abraham era un príncipe. Entonces Abraham tiene conducta de príncipe. Por eso es que Abraham hoy de alguna manera está gobernando. ¿Se entiende, no? Por eso Juan, cuando lo vio al Señor gobernando, dice que estaba gobernando con 24 ancianos. Uno de esos ancianos es Abraham. Diga conmigo, Abraham. Ahí están los profetas, ahí están los patriarcas y ahí están los 12 apóstoles del Cordero. ¿Está conmigo, no? Dígalo conmigo, por favor. Dígalo conmigo. Gobierno. ¿Se entiende? Pero primero ellos funcionaron en la tierra como ¿qué? Diga conmigo, príncipes. ¿Está listo para que funcionemos como príncipes en la tierra? Entonces, cuando tú sí sea así, usted y yo estamos gritando algo. ¿Soy un qué? Un príncipe. Cuando nuestro sí se transforma tan fácilmente en un no, entonces ya no soy un príncipe, ya parezco una princesa. No, porque las princesas también tienen palabra, ¿o no? Tóquelo al que tiene al lado suyo y dígale, sos un príncipe, por favor. Poneme cara de príncipe. Bien, entonces usted me está entendiendo lo importante que es de que podamos ser gente de ¿qué? Diga conmigo, de pacto. Entonces Abraham lo llamó, por favor, lo llamó a Abimelec y le dijo, toma las corderas porque acá tiene que quedar un testimonio de que vos o que tú y yo hicimos un negocio aquí. O sea que dijimos algo, para que mañana lo que dijimos no vaya a cambiar la versión.
¿El viejo Abraham cambió la versión en algún momento de algo? ¿Ha visto usted evangélicos cambiar la versión? Que hoy te dicen una cosa y mañana el Señor me mostró otra. ¿Sí o no? Tóquelo por favor al vecino y dígale, ojo con cambiar las versiones. Por favor. Por favor, qué bueno es que seamos gente de cuántas versiones. ¿Y con esa hasta dónde? Hasta el final. Yo le decía, esta mañana hablábamos con los pastores ahí y yo le decía, nosotros, no sé cómo fue que salió el tema, pero hablábamos de que en los Estados Unidos usted sabe de que el dólar es una moneda muy fuerte. De hecho, en este tiempo los que quieren tener el mismo respaldo en la moneda son los chinos. Por eso es que los chinos están comprando el oro del mundo, no sé si usted lo sabía, ¿sí? Están comprando todo el oro porque están intentando que todo el papel emitido, todo el billete, ¿se entiende? Todo el papel emitido, toda la moneda que está acuñada esté respaldado como el dólar, que esté respaldado por la Reserva Federal de Oro. ¿Se entiende, no? Eso es lo que hace al dólar tan fuerte, que cuando ellos emiten un papel, de atrás hay una determinada cantidad de peso en oro, es lo que hace que la moneda tenga ¿qué? Respaldo. Sin embargo, yo pienso que a nosotros los hombres, por eso vemos el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando nosotros emitimos palabras, diga conmigo, emitimos palabras. Cuando nosotros emitimos palabras, nuestras palabras deberían estar respaldadas, pero por sangre. ¿Se entiende, no? El problema de nosotros en nuestra sociedad es que la palabra está devaluada. Pienso yo que la palabra del hombre está más devaluada que el bolívar venezolano. Es una de las monedas más devaluadas del mundo. Pero la palabra del hombre está inclusive más devaluada. No hay forma, por favor, no hay forma, mucha gente no tiene forma de respaldar lo que dice. Y cuando llega la hora de respaldar lo que un día dijo, no están dispuestos a mover ni un dedo por respaldar lo que ellos mismos confesaron. Entonces nuestra palabra, para que nuestra palabra tenga peso, tendría que estar respaldada ¿con qué? Con sangre. Diga conmigo, con sangre. ¿Qué quiere decir estar respaldada con sangre? Con tiempo. Está respaldada con sacrificio, con esfuerzo. Tendría que estar respaldada con acciones, con actitudes. ¿Me está entendiendo? Creo yo que es fundamental respaldar la palabra en ese sentido. Como en el caso, por ejemplo, de palabras empeñadas por una deuda. Yo me he encontrado con casos de gente que tiene deudas por decirlo, me lo estoy inventando. Quiera Dios que no tenga nada que ver con nadie. Pero de repente yo debo un coche. ¿Se entiende, no? De repente yo tengo una deuda. En esta noche es un coche, supongamos. Entonces me demandan a mí pagar ese coche, pero yo no quiero dejar de andar en el coche. Entonces lo sigo debiendo al coche. O sea, la forma de respaldarlo con la sangre o con el sacrificio sería que de alguna manera es que lo que yo debo en realidad es solo el 10% de lo que vale el coche. Voy a perder el coche por solamente el 10% de lo que verdaderamente vale. O sea, no es negocio para mí. Y como no es negocio, perder el coche solamente por el 10%, especulo hasta el final. ¿Me comprende? Cuando en realidad, si yo soy un hombre de palabra, yo tendré que saber perder. Y no es negocio. Matemáticamente no es qué. Pero en el mundo espiritual ocurre algo con esos hombres. Porque no les interesó numéricamente la matemática. Me interesó respaldar mi ¿qué? Mi palabra.
O sea que yo voy a perder entonces el 90% del valor del coche por una deuda del 10%, pero lo que tengo que hacer cuanto antes es respaldar mi ¿qué? Rescatar mi palabra. Porque hay gente que prefiere quedarse con el coche. O sea, prefiere quedarse con el 90% y que el negocio matemáticamente le salga a su favor. Pero en el mundo espiritual pierden algo que se llama respaldo de su palabra. Diga conmigo respaldo. Y nosotros necesitamos tener palabra. Porque no tener palabra influye en un montón de aspectos de la vida. No tener palabra, las puertas no se abren. Hay algo en el mundo espiritual, hay algo en el mundo espiritual que te respalda cuando un hombre tiene palabra y está dispuesto a responder. Escuche, con sangre cuando ha dado una ¿qué? Una palabra. Hay algo que te respalda. Inclusive pienso yo que en el mundo de los negocios uno inclusive infunde una confianza. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser que uno infunda una confianza en algún ámbito? ¿O no? Y que hay gente que cuando que quiere determinadas cosas y no le alcanza con sus propias palabras. Por ejemplo, el crédito. Qué bueno que es cuando creen en nuestra ¿qué? Palabra. Que usted suelta la palabra y te dice, no hay problema, lo que usted necesite. O que te ofrecen sencillamente porque creen en ¿qué? ¿Necesitamos eso? Entonces un príncipe, diga conmigo los príncipes. Hoy día está tan devaluada la cosa que hoy día te hacen firmar 3.000 papeles. O sea, un papel hoy vale más que una palabra. Cuando una palabra debería valer más que 900 millones de papeles. ¿Me comprende, no? Porque la Biblia dice claramente que los cielos y la tierra pasarán. O sea, todo lo material pasa, pero las palabras no pasan. Pero entonces nuestra palabra está tan devaluada que nosotros soltamos miles de palabras, pero no nos creen. Cuando llega la hora de emprender algo, ¿quieren ver qué? Papeles. ¿O no? Y usted va a comprar un móvil y ¿cuántos papeles te hacen firmar? ¿O le creen, o nos creen a la palabra? No, nos creen. Ni por lo más mínimo nos creen a la palabra, porque la palabra del hombre ¿sea qué? Se ha devaluado. Entonces una de las cosas que tenemos que tener los príncipes, Abraham sabe que los hombres que lo rodean no tienen ¿qué? Palabra. Entonces dice, toma estas corderas y que queden como testimonio de que entre tú y yo hemos hecho un negocio. Porque lamentablemente así está la sociedad, ¿o no? La gente no tiene ¿qué? Y dentro de la iglesia evangélica pasa eso. Dentro de la iglesia evangélica, yo hace muchos años, tengo que reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros. De que usted que está presente y muchos otros que no están ahora por la tarde, que Dios nos ha dado una generación de hombres extraordinarios. Pero yo he visto cosas en años anteriores, yo he visto cosas dentro del reino. Una vez, hace muchos años atrás, tiene que hacer aproximadamente, me imagino yo que hace unos 8 o 9 años, estábamos recién comenzando con la obra y un hermano, o no sé decir si es un hermano, porque un hermano es un príncipe. ¿Me está comprendiendo? Un hombre, una persona, ¿sí? Trajo una ofrenda, me acuerdo, yo ni sabía que había traído una ofrenda de la cantidad que la había traído y luego se arrepintió. Un solo caso en mi vida he visto así. Así está ese hombre. Yo lo he visto. Lo he visto al hombre. No hubiera querido verlo, pero la Biblia dice
ciertamente con tus ojos mirarás. ¿Me entiende, no? Aunque usted le dice, Señor, no quiero ni verlo. Pero en el buen sentido. Pero la Biblia dice que lo va a ver usted. ¿Sabía eso, no? Así que no le diga al Señor, no desee no ver a nadie, porque a nadie que te haya ofendido, dañado o que haya cometido un error con usted, porque la Biblia dice que usted los va a ver. Así que no puede orar en contra. Señor, que ni me los encuentre, por favor. No, porque la Biblia dice que usted los va a ver. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa. Entonces, ¿los va a ver o no? Claro. Y se arrepintió el hermano. Después vino, me acuerdo que hablé con el tesorero, le dijimos, el hermano fulano se arrepintió de la ofrenda, ¿por qué no le buscan la ofrenda que él dio y devuélvansela? Imagínense qué papelón. Ir a la iglesia y decir, dejé una ofrenda y por favor, devuélvanmela. Qué bárbaro, hermano. Que el Señor lo guarde. Pero quiero que comprenda, por favor, en qué ámbitos estamos hablando de que tenemos gente sin qué. Sin palabra. ¿Me está comprendiendo, no? Que no tenemos que fluctuar, por favor. Un príncipe no va a fluctuar según la circunstancia en la que se encuentre. Diga conmigo, gente de pacto. ¿Creemos en eso o no? Mire, vamos por favor un poquito más adelante rápidamente para que entremos en el tema. Diga conmigo, príncipes. Vamos un poco más adelante, por favor. Acompáñeme al libro de Números. Números capítulo 13, por favor, ¿sí? Números capítulo 13, verso 2. Vamos a analizar algo ahí. Entremos en el tema entonces. Números capítulo 13, verso 2. Dice, Jehová habló a Moisés. ¿Quién está hablando? Jehová. Jehová habló a Moisés diciendo, envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Diga conmigo, la tierra prometida. Envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dice, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Diga conmigo, príncipes. ¿A dónde había que enviarlos? A reconocer la tierra. Pero la idea que los que fueran a reconocer la tierra no fueran sino príncipes. Ahora, ¿quién pidió ese requisito de que sean príncipes? Dios. Entonces el requisito, por favor, el requisito divino no es ni siquiera de Moisés el requisito. El requisito divino es que los hombres que van a reconocer la tierra, o sea, los hombres que la van a poseer primero a la tierra, para que luego la posea la demás, por favor, la mayor parte del pueblo o el resto del pueblo, los que hagan la punta tienen que ser ¿qué? Si los príncipes no poseen la tierra, no la puede poseer el pueblo. Tenemos un problema. Diga conmigo, los príncipes. Entonces los príncipes tienen que hacer, diga conmigo, hacen la punta. ¿Se entiende esa expresión? Son los que van primero. Entonces los príncipes no nacen, porque literalmente, por favor, literalmente, un príncipe tiene que nacer de los lomos de un rey. Pero en el ámbito natural usted y yo no somos príncipes, pero somos príncipes según el linaje de Dios, porque somos hijos de ¿quién? Diga conmigo, del rey. Y tenemos, escuche, y tenemos la carta o la puerta abierta, tenemos la carta de invitación para que usted y yo seamos herederos de la corona. Pero primero vamos a tener que mostrar que somos eficaces como
príncipes. Diga conmigo, como príncipes. Entonces dice, enviaréis tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dice, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Tóquelo al que tiene al lado suyo y dígale, por favor, levántate como un príncipe en esta casa. Si no se levanta, los varones se tienen que levantar como príncipes o no. Usted sabe lo que pasó en ese momento. Déjenme contarle lo que pasó para los que no lo recuerdan. Moisés envió a 12, de los 12 que Moisés envió, solamente 2 hicieron el trabajo correctamente, reconocieron correctamente la tierra y trajeron la disposición correcta para poseerla. El resto, los otros 10 príncipes, entre comillas, hicieron mal el trabajo. Pero lo más doloroso de todo esto es que la conquista o la posesión de la tierra prometida se retrasó ¿cuánto tiempo? Diga conmigo, 40 años. Se retrasó 40 años la posesión de la tierra prometida. Eso quiere decir que si usted y yo o alguien no se pudiera levantar como príncipe entre los suyos, retardaría la promesa durante una determinada cantidad de tiempo. Entonces, ¿cuál es uno de los motivos más importantes, por favor, por los cuales una promesa no se termina de materializar? Sencillamente por no hacer bien nuestro trabajo como ¿qué? Como príncipe. Pero para hacer bien nuestro trabajo como príncipe tenemos que pensar como piensa el rey. Diga conmigo, el rey. En este caso, por favor, sabemos que el soberano es Dios por encima de todo, pero Dios tiene puesto a un hombre que es la cabeza del gobierno. ¿Cómo se llama? Moisés. Diga conmigo, Moisés. Y entonces en el capítulo, por favor, Josué, 40 años después, Josué capítulo 14, verso 6, venga conmigo, por favor. 40 años más adelante, saltemos en la historia, por favor, venga conmigo. Dice, por favor, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb es uno de los 12 príncipes. Diga conmigo, príncipe. Josué y Caleb es uno de los son 2 de los 12 príncipes que fueron los 2 que hicieron las cosas de manera positiva. Y dice, por favor, mire cuál era el secreto. Hijo de Jefones Ceneseo le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Entonces Caleb y Josué son hombres que de alguna manera son llamados como príncipes mientras gobierna Moisés. Son los únicos 2 que sobrevivieron de toda aquella generación, porque la generación, como usted sabe, murió en el desierto. Pero sin embargo, cuando han pasado 40 años, ellos están en una plática recordando aquel acontecimiento que nosotros estamos leyendo en el libro de Números capítulo 13. Y la Biblia muestra, por favor, cuál es el secreto de estos príncipes. Yo le dije que el secreto de un príncipe es pensar como ¿quién? Como el rey. Póngale, por favor, la Hünemann 14:7 para que lo podamos ver. A ver cómo dice. Dice, pues de 40 años era yo. Está hablando el príncipe Caleb. Diga conmigo, Caleb. Dice, por favor, pues de 40 años era yo cuando me envió Moisés, el niño de Dios, desde Cades Barnea a explorar la tierra. Y le respondí palabras según la mente de él. Diga conmigo, pensamiento. Entonces el secreto es pensar como piensa ¿quién? El rey. Diga conmigo, el rey. ¿Está listo para que desarrollemos pensamientos de príncipe? Si usted fuera rey, ¿dejaría que lo suceda o delegaría usted la autoridad en alguien que piensa diferente? Nunca. Entonces, cuando un príncipe no piensa como piensa el rey, el que definitivamente está en contra de que un hombre llegue a la posición de gobierno es el propio rey.
o sea, el propio Dios. Apóstol, ¿quién puede ser el que se me haya opuesto en el camino? Dios mismo. Ahora, cuando un hombre piensa como el rey piensa, el que allana el camino es ¿quién? Por eso es que de alguna manera nuestra tarea como príncipes consiste en pensar como ¿quién? Como él piensa. Diga conmigo, príncipes eficaces. ¿Está conmigo, no? Por favor, venga rápidamente. Números capítulo 16. Algo que no debería pasar nunca. Por favor. Por eso es importante pensar como piensa, diga conmigo, el rey. Números capítulo 16, verso 1. Y habló Coré, hijo de Izar, hijo de Cat, hijo de Leví, y Datán y Abirón, hijos de Eliab y On, hijo de Felet, de los hijos de Rubén. Verso 2. Póngame Reina Valera 1960. Mire lo que dice, verso 2. Verso 2. Dice, y se levantaron contra ¿quién? Contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. ¿Contra quién se levantaron? Contra Moisés. Entonces estamos viendo por un lado hombres que piensan como piensa el rey en este caso y desarrollan bien su tarea de príncipe y mañana son los hombres encargados de repartir la tierra, pero por el otro lado vemos otro acontecimiento. Príncipes que ¿qué hicieron? Todos los príncipes que se rebelaron contra sus padres perdieron el destino. Que quisieron ser rey sin alinearse con la paternidad. Absalón lo que quiso hacer es autocoronarse y eso no existe. En el reino de Dios no me puedo autocoronar, me tiene que coronar mi padre. Absalón se quiso autocoronar, quiso ponerse la corona como. Adonías se quiso autocoronar y ambos murieron. Diga conmigo, murieron. Salomón nunca pidió la corona. Por eso Jezabel tiene una doctrina que empuja a los hombres a querer autocoronarse. Porque Satanás, el diablo, quiso autocoronarse en el principio y lo perdió todo. Entonces quiere hacer que de alguna manera usted y yo intentemos tomar un atajo, que intentemos lograr las cosas por nuestros propios medios, sin pasar por el proceso de príncipes. Tóquelo al que tiene al lado suyo y dígale, cabezón, naciste para ser un príncipe. Mire lo que dice. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, dice, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito. Diga conmigo, su séquito. ¿Qué es un séquito? Porque Coré se ha autoproclamado ¿qué? Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él, al que él escogiere y lo acercará, dice así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Les está haciendo reconocer la honra que Dios les había entregado, porque ellos eran todos parte sacerdotal, toda de la descendencia levítica ministraban. Entonces les dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Por tanto tú y todo tu séquito, si sois los que juntáis contra Jehová, pues dice, pues Aarón,
que es para contra él, dice, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Verso 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿De dónde los hicieron venir? ¿De dónde los habían hecho venir? Pero para ellos en Egipto hay ¿qué? O sea que ellos estaban mejor antes. Eso quiere decir que uno de los pensamientos que desarrolla alguien que es antagónico a la conducta de un príncipe es que continuamente desea el pasado. Diga conmigo el pasado. Continuamente tienen un deseo. ¿Por qué? Por retroceder. En realidad el problema de ellos no es tanto que lo que están viviendo en el presente, sino que hay algo del pasado que los atrapa. Les llama la atención o lo desean. Diga conmigo el pasado. Entonces dice, por favor, verso 14, vamos un poquito más adelante. Denle un poco más adelante, vamos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda. ¿No qué? ¿Su qué? Su ofrenda. Diga conmigo la ofrenda. Ni a un asno, dice, ni a un, dice, un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todos tus séquitos poned mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad a cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercado delante de Jehová cada uno con incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho juntar, dice, contra ellos toda la congregación de la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré y Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel y fueron en pos de él. Y les habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y Datán y de Abiram alrededor, y Datán y Abiram y salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y dice, y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese, dice, todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y se los tragare con todas sus cosas y descendiere vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, sus casas y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Diga conmigo, se los tragó la tierra. Hombres que tenían llamado a gobernar la tierra. La tierra se los terminó ¿qué? Tragando. ¿Por qué se los terminó tragando? Porque perdieron el propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que gobernemos, o sea que seamos reyes y sacerdotes. Pero no pueden ser reyes y sacerdotes porque fueron malos príncipes. Diga conmigo, malos príncipes. Se rebelaron contra el rey. Diga conmigo, contra el rey. ¿Qué es lo peor que puede hacer un príncipe? Rebelarse. ¿Por qué la rebelión es tan condenada en la Biblia?
Porque al fin y al cabo, si nosotros vamos a heredar algo, ¿lo vamos a heredar de quién? Del rey. Entonces podemos morder cualquier mano. Sí, nos podemos equivocar con muchos, pero nunca con la mano del que vamos a heredar. Porque perdemos automáticamente. Escuche, se podían haber equivocado entre ellos, de igual a igual, de príncipe a príncipe. Pero se equivocaron ¿con quién? Con Moisés. Diga conmigo, con Moisés. Y los dejó Moisés sin qué. Porque el que los deja sin la herencia es ¿quién? Es Moisés. ¿Quién es el que ora a Dios y quién es el que los acomoda y los pone en una posición para que la tierra se los trague? Moisés. Está conmigo, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Está listo para que sigamos? Por favor, venga conmigo a la Biblia y avancemos rápidamente. Hay muchas cosas que tenemos que ver. Acompáñeme, diga conmigo príncipes. Números capítulo 10, verso 4. Números capítulo 10, verso 4. ¿Siente que Dios lo llamó para caminar como un príncipe? Números capítulo 10, verso 4. Dice, mas cuando tocaren, póngame el 3, deme el verso 3. Verso 3, mire lo que dice la Biblia. Leemos el verso 2 para que usted sepa de qué estamos hablando, porque yo no sé si hay gente, es que yo le voy a hablar de las trompetas y yo sé cómo están hechas, de qué están hechas, para qué las hicieron, pero yo prefiero leérselo para que usted no vaya a salir diciendo, ¿y la trompeta esa de dónde es? Venga conmigo, por favor, vamos al verso 1 en adelante, son 3 versos, nada más, 4 versos. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. ¿Está conmigo? De obra de martillo las harás. O sea, ¿cómo hay que hacerlas? Martillazo. Dice, por favor, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. O sea que escuche, para llamar a la congregación y para mover los campamentos había que hacerlo con una trompeta. Diga conmigo, a trompetazo. Y mire lo que dice, por favor, déjenme explicarle. Dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, ¿cuántas trompetas había que hacer? 2. Cuando tocaren las 2 trompetas se mueve toda la ¿qué? Cuando toquen solo un trompetazo de una trompeta, diga conmigo, una trompeta, entonces se congregarán ante ti los príncipes. Entonces, más de un trompetazo, todos los muchachos. Un solo trompetazo, los príncipes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso hoy? Yo pienso que esta noche estoy con príncipes. Ese es mi pensamiento. Espero, aunque estoy preparado para muchas cosas, espero no decepcionarme. Pero bueno, como todo lo hacemos como para el Señor. Tóquelo al que tiene al lado suyo, dígale, te veo que eres príncipe, dígale. Por favor. O sea que en la congregación hay mucha gente. Pero Dios reconoce que entre una congregación no todos son príncipes. Aunque yo creo en mi corazón que Dios me ha asignado una congregación de príncipes. Pero eso no se puede evidenciar porque sencillamente digamos amén. Eso se evidencia cuando la trompeta suena
una vez. Eso quiere decir que a buen entendedor, pocos trompetazos. ¿Se entiende, no? O sea, a gente con mentalidad de congregación hay que darle trompetazo tras trompetazo. A gente con mentalidad de príncipe entiende por revelación una vez. Por eso dice la Escritura, cuando toquen varios trompetazos van a venir todos. Pero cuando ustedes toquen una sola vez van a ver que aparecen solo ¿quiénes? Los príncipes. Diga conmigo, solo los príncipes. ¿Se entiende eso? ¿A qué cosas, por ejemplo? Números capítulo 7. Venga conmigo, por favor. Porque los príncipes eran convocados para determinadas cosas. Diga conmigo, determinadas cosas. Lo que pasa es que cuando suena la trompeta una vez, no mucha gente aparece. Aparecen solo los. ¿Quiere ver los príncipes? Toquemos la trompeta una sola vez. Una sola vez. Esta noche usted los va a ver a ellos manifestándose. No voy a tocar varias veces la trompeta porque esta noche es una noche de príncipe. Solo una vez. Y veamos quién aparece. Tóquelo ahí al vecino, dígale, ¿qué cara de príncipe que tenés? Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, por favor. Uy, ¿qué pasa? Uy. Eso es como un Números capítulo 7, verso 3. Verso 3. O deme el verso 2, está bien, deme el verso 2. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre, dice, los contados ofrecieron, diga conmigo, ofrecieron. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12, dice, y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro. Y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Entonces, hay iglesias de príncipes y hay iglesias congregacionales. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia de príncipes, la cual yo creo que esta es una? Bueno, yo lo estoy diciendo por la fe. Si usted, no me queda otra a mí que yo, o sea, yo no puedo cambiar lo que está dentro del... ¿Sí o no? Pero yo creo que somos gente con mentalidad de príncipe. ¿O no? De otra manera, yo le tengo que decir la verdad. No esperemos mañana que porque nos tienen que coronar o no. Y de hecho no nos tienen que entregar una corona. Hace muchos años, no sé quién recordará, yo hablé un mensaje que se titulaba Las 7 coronas. ¿Se acuerdan? Y expliqué que nosotros en la tierra, 6, número de hombres, nos ponen 6 coronas. Una de ellas es la corona de justicia, la corona de la vida. Pero hablé entre tantas cosas, por ejemplo, de la esposa. Porque la Biblia dice que la esposa es una ¿qué? Corona. ¿Se acuerda o no? Entonces, todas esas coronas me las tienen que ir poniendo cuando voy quemando etapas exitosamente como ¿qué? Como príncipe. Quiere decir que de alguna manera en la tierra nos van coronando y cuando llegamos allá nos ponen la última corona. Pero yo tengo que decirle la verdad, si acá no le han puesto por lo menos algunas de las 6 y tenemos la esperanza que antes de que se vaya de la tierra le terminen de poner las 6, allá estoy seguro que le ponen la 7ª. Pero si acá en la tierra no te han podido poner una,
vamos a tener que ir a la tienda y comprarte una para consolarte. Es que no vienen. Diga conmigo, coronas. Y una de las evidencias de esa corona es la esposa. Que Dios te dé una ¿qué? No mujer. Porque mujer, hay muchos que alcanzaron mujer. O sea, que se coronaron por sus propios medios. Pero cuando uno hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea que es Dios poniéndote una ¿qué? Porque mujer se puede ir a la vuelta de la esquina. ¿O no? Por supuesto que a algunos les costaría más que a otros. No, usted está entendiendo con una sola trompeta, entonces usted es un príncipe. Pero espero que el rema lo entienda de la misma manera que las bromas. Con un solo trompetazo. ¿Sí o no? Entonces cuando Dios te pone una corona, en este caso una de las coronas evidentes es la que la esposa. Diga conmigo la esposa. La esposa. Que de alguna manera, por favor, va alineado con el trato pastoral. Un príncipe es un hombre que se deja pastorar. Por eso dice el Salmo 3, cuando habla del ministerio pastoral, dice, y Él es el que te corona ¿de qué? De favores. Los pastores. ¿Se acuerda de eso, no? El que te corona de favores. O sea que los pastores nos ayudan a que nos... Una persona que no tiene pastor no puede ser coronada. Imposible. ¿Se acuerda, no? Salmo 103, venga conmigo, por favor. Le voy a mostrar, están los 5 ministerios ahí. Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, unción apostólica. El que sana todas tus dolencias, unción profética. El que te rescata del hoyo, los evangelistas. El que te corona de favores, los pastores. El que sacia de bien tu boca, los maestros. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces lo que nosotros necesitamos es que, diga conmigo, que me coronen. Pero para que me coronen voy a necesitar, según el Salmo 103, ¿un qué? Un pastor. ¿Están los 5 ministerios ahí? Necesito un pastor. Y si no hay pastor, ¿no hay qué? No hay coronación. Por eso mucha gente a la hora de escoger matrimonio se equivocó, porque no dejó que el pastor los ¿qué? Los guiara. Hay gente que inclusive se lanzó al matrimonio contra todo pronóstico pastoral. El pastor le dijo, mira, yo lo pensaría. Yo oraría. ¿Qué te está diciendo el hombre de Dios? Te está diciendo diplomáticamente eso no sirve. ¿O no? Lo que pasa es que un pastor es un padre y de repente se observan entre dos seres que son hijos de la misma casa, pero no son el uno para el otro. Y hay gente que quiere que para obedecer le hablen mal del otro. Y a lo mejor no es malo el otro, pero sencillamente es que no son el uno para el otro. No es que el otro sea malo ni que la otra sea mala. El tema es que no ¿qué? No son, porque el matrimonio te dice un complemento. Un hombre débil necesita una mujer fuerte. Y una mujer débil necesita un ¿qué? Un hombre ¿qué? Si son los dos débiles no cumplen propósito. Si son los dos fuertes chocan. Tiene que ser un ¿qué? Complemento. Diga conmigo un complemento. Apóstol, pero ¿y dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo encuentro de esa manera? ¿En qué red social? No, eso no. No. Tóquelo al que tiene al lado suyo y dígale, no, si tiene algún soltero cerca, dígale, o soltera, dígale, no te quieras autocoronar. Por favor, la autocoronación mata.
¿Mata o no? La autocoronación mata. O sea que los que buscaron mujer por sus propios medios, a través del vínculo incorrecto con el que se unieron, después ese mismo vínculo les terminó provocando ¿la qué? La muerte. Qué bárbaro, hermano. ¿Está listo esta noche para que en el tiempo postrero lo coronen a usted? Tóquelo a su hermano y dígale: naciste para ser coronado. O sea que lo peor que nos puede pasar es que nos vamos de la tierra sin ni por lo menos una corona, hermano. ¿O no? ¿Está listo para que lo coronen? Yo sé que algunos estarán pensando y estarán diciendo: apóstol, pero para mí habrá una corona de mi tamaño. Hay de todos los tamaños. Y si no la hubiera, créame que el Señor la manda a hacer a medida. Así que no hay problema. No se desaliente, que el Señor le va a encontrar a su medida. Y si hay que extenderla, la extendemos. No, porque hay gente que mira al entorno y dice: no, pero algunos no se la vamos a poder conseguir. No, es que me da risa porque algunos miran al otro. Así. Ay, Dios mío. Entonces la gente, por favor, venga conmigo a la Biblia, vamos. Números capítulo 7, verso 3. Números capítulo 7. Diga conmigo: trompeta. Entonces los príncipes entienden con cuántos trompetazos. Con uno. Una de las características de una iglesia inmadura, o sea, una iglesia congregacional, no de príncipes. Porque unas cosas son los que van a gobernar con el Señor, o sea, que se van a constituir en reyes. Y otras cosas son los que sencillamente van a participar en diferentes acontecimientos con el rey. Como por ejemplo invitados a las bodas, ¿sí? O como por ejemplo van a ser parte del séquito del rey. Pero usted y yo no queremos ser parte de eso. La Biblia muestra que usted y yo queremos ser reyes. Pero para ser reyes vamos a tener que ser eficaces príncipes. Dígalo conmigo: príncipes. Mire lo que dice, por favor. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová: 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada, dice, por cada 2 príncipes, ¿un qué? Y cada uno, dice, un buey. Y lo ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos, serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero los hijos de Coat no les dio, porque ellos llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes, diga conmigo, los príncipes, trajeron, dice, ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ¿qué? Su ofrenda. Entonces una de las evidencias, por favor, de la mentalidad de cada uno de los cristianos en este tiempo, si son príncipes o sencillamente son congregación, es de que cuando suena la trompeta con respecto a la ofrenda, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Vio que hay gente que para poder ofrendar tiene que esperar el versículo de la ofrenda y la oración de liberación de la ofrenda? ¿Vio que hay gente que le pasa eso? O sea, no hay una actitud en ellos, por favor, de ir al altar como esos príncipes durante un momento cuando escuchan diga conmigo, la trompeta. Sino que esperan de alguna manera que alguien le haga sonar varias veces la trompeta. ¿Se entiende, no? La trompeta es un pastor. Son 5 cosas que se hicieron de plata y a golpe de martillo.
Una de ellas son las trompetas, que son sombra y son figura del ministerio pastoral. Imagínese usted, por favor, cuando usted tiene una casa con una familia como príncipes. Las cosas usted las dice ¿cuántas veces? Una. En la iglesia pasa lo mismo. ¿Por qué hay muchos pastores agotados, agobiados, que no quieren ni estar en la iglesia? Y que en algún momento le dicen al Señor, Señor, si me pones a ser empresario, me voy a vender al mercadillo. Y el domingo, en vez de estar con los hermanos, estoy vendiendo algo. Sí, gente que está cansada muchas veces, que la iglesia es una carga. ¿Y cuándo la iglesia se vuelve una carga? Cuando la gente para que se mueva hay que darle un ¿qué? Trompetazo. Para pedir el diezmo un trompetazo, o 10 trompetazos. ¿Así funciona? Entonces una de las evidencias de hombres con corazón de príncipe son que entienden cuando la trompeta sonó ¿cuántas veces? Una vez. Es muy importante que en esta casa no haya que hacer, que no tengamos que reincidir en el tema de ofrenda ni de nada de eso. No porque sea malo, es bíblico. Sino que usted aprende a escuchar al Espíritu Santo, la trompeta. Y no necesariamente usted tiene que darle a Dios cuando llega el momento en que el predicador dice, hermano, ahora vamos a orar por la ofrenda. Sino que usted aprenda a darle a Dios cuando usted escucha la trompeta. Porque a veces la va a escuchar en ese ámbito, la va a escuchar no solamente en un culto. ¿La puede escuchar en su casa? ¿En el cine? ¿Cuando está jugando PlayStation o va manejando o cuando está trabajando? ¿La puede escuchar en cualquier ámbito? Lo que estamos tratando de desarrollar son corazones de príncipes, por favor. No me vaya a malinterpretar. Estamos tratando de desarrollar hombres que escuchan a Dios. Y no que escuchan al hombre y hacen cosas porque el hombre dice, ahora llegó el momento de que hay que hacerlo. Porque en realidad eso de alguna manera no tiene tanto peso en el mundo espiritual como cuando un hombre aprende a escuchar, ¿qué? La voz. Eso quiere decir que no somos repetitivos en muchos ámbitos. Cuando no hay que ser repetitivo con nosotros para hacer determinadas cosas, sino que nosotros escuchamos la trompeta ¿cuántas veces? Una vez. O sea que entendemos con el espíritu y no con el razonamiento. Es posible que cuando estamos entendiendo con el razonamiento las cosas me las tengan que explicar detalladamente en varias oportunidades, inclusive me las olvido. Pero cuando un hombre las recepciona en el espíritu, nunca más se olvidará. ¿Está listo para que suene la trompeta una sola vez? Tóquelo ahí al vecino y dígale, qué cara de príncipe que tenés. Por favor. Diga conmigo de príncipe. ¿Está listo para que funcionemos como príncipes? Qué bueno es eso, hermano. Diga conmigo como príncipe. Números capítulo 17, verso 2. Veo que hay gente que entiende como príncipe. Gloria a Dios por eso. No, es importante que nosotros no hagamos las cosas mecánicamente, si no seríamos una religión. Y no podemos ser una religión. Usted tiene que mostrarle a Dios que usted tiene una relación con Él. Que usted lo percibe, lo siente. Y cuando usted lo siente, le obedece a Él. No solamente al hombre que Dios ha puesto delante. ¿Se entiende, no? Porque si no seríamos una religión donde todos vivimos en un mundo de apariencia y yo hago porque los demás hacen y yo voy porque los demás van y yo vengo porque los demás vienen, sino porque yo aprendí a escuchar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Es el secreto del Evangelio. Porque el que te va a coronar es Dios. El que te va a coronar en justicia mañana es Él personalmente. Por eso es tan importante desarrollar nuestro ¿qué? Oído. Y no es el natural, es el del Espíritu.
Entonces los príncipes tienen una capacidad de audición diferente al resto de los hombres. Interpretan las verdades a otra velocidad. Cuando al resto hay que repetirle un montón de veces las órdenes, los príncipes entienden a la primera. Números capítulo, por favor, 17. ¿Sí? Venga conmigo. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Entonces cada príncipe, según Dios, se le entregó una ¿qué? Y en la vara con su... Y nombre es propósito. Nombre es propósito y la vara es autoridad. Entonces en cada una de las varas tenían el nombre de ellos. David fue rey, pero antes de ser rey tuvo que mostrar que era un príncipe. Porque si no hubiera sido un buen príncipe, no hubiera podido ser un buen rey. Y fue el rey de mayor connotación en el pueblo de Israel. Pero porque el hombre fue un gran ¿qué? Y aprendió a manejar la vara. Venga, lléveme por favor, lléveme al acontecimiento. David está peleando con Goliat. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda de ese momento? Dice de que David salió a enfrentar a Goliat y Goliat le dijo: vienes a mí con palos. Creo que dice Reina Valera así, ¿no? Como si yo fuera un perro. Creo que dice de esa manera. Leámoslo, por favor. Reina Valera 1960. ¿Lo tiene? Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con... Remárqueme esa palabra, por favor. Palos. Dele color. Dele color a esa palabra. Ok. Pero dele un colorcito más simpático. Está muy pálido ese color. Por favor. No tenemos un color más alegre. A ver, un rosadito. Ahí está. Bueno, triste los colores eso. Ok. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Diga conmigo: con palos. Ahora, dele un poco más abajo. Por favor. No. Bájelo. Eso es. Dele un poquito más abajo. Dele. Despacio. Mire lo que dice. No. Déjelo ahí. Verso 40. Dice. Deme ese verso, el 40, por favor. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Remárqueme en el verso 40, por favor, la primera oración, hasta la coma. Y tomó su cayado en su mano. Diga conmigo: su cayado. ¿Cuántos palos tiene David? 1. ¿Y el filisteo cuántos vio? Más de 1. Tomó su cayado en su mano. Vamos adelante, por favor, hasta la palabra que remarcó recién. Hacia adelante. Eso es. Entonces dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Entonces el filisteo, ¿cuántos palos vio?
Porque David es un príncipe. En su mano tiene el cayado pastoral que es visible, natural. Ese es su oficio. Pero en el mundo espiritual, los príncipes deberíamos tener una ¿qué? Una vara. Diga conmigo, una vara. Y con esa vara te tiene que respetar el sistema. Te tiene que respetar el enemigo y te tiene que respetar la naturaleza. Moisés se abrumó delante del Mar Rojo y Dios le dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él dijo: ¿una qué? Una vara, extiéndela. Y el mar se ¿qué? Se abrió. Pero él no entendía lo que tenía. Empezó a entender lo que él tiene delante de la adversidad. O sea que no solamente el enemigo se te tiene que sujetar con la vara cuando usted funciona como príncipe, sino que se te tiene que someter inclusive la naturaleza. ¿Cómo puedo perder la capacidad que Dios como príncipe me ha entregado en la vara? Usando mal la vara. Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña. Pero Moisés tomó la vara y ¿qué hizo? La golpeó. Muchos príncipes de Dios han perdido la autoridad que Dios les da. O sea, ¿la qué? La vara. ¿Sabe por qué pierde la autoridad un príncipe? O sea, la autoridad que Dios le dio en la vara. Porque en vez de hablar con la vara, golpean a sus hermanos. Mucho liderazgo que quieren que los respete porque ellos tienen la vara en la mano. Cuando en realidad el respeto, la honra y el reconocimiento no se ganan imponiéndolo, sino sirviendo. Todo príncipe tiene que aprender a manejar la vara. A la gente no se la mueve como se los mueve en el ejército o como los mueve un patrón en la iglesia, sino como una familia. Es importante que aprendamos. Nuestro liderazgo tiene que aprender a manejar la vara. Tiene que hablar con gracia, tiene que hablar con amor, tiene que hablar con justicia. Tenemos mucho, y abra el ojo con ello, tenemos mucho liderazgo, pero no lo van a ver mientras están dentro de una casa, detrás de la autoridad de un padre. No lo van a entender ahora. Lo entenderán cuando Dios les asigne un día a sus propios hijos. Y se darán cuenta que no les funciona la vara. Porque cuando estaban en la casa del Padre no aprendieron a manejar el cayado como David. Cuando luego yo quiero salir a la calle y golpear con la vara, me doy cuenta de que no funciona algo. La gente no nos puede seguir a varillazos. Por eso esto es pastorado, donde nosotros vamos adelante, vara en mano, y la gente mira la vara y la sigue. Hay gente que quiere andar arriando al ganado, que el ganado vaya adelante y ellos van de atrás con la vara dándole golpes a la gente. Ojo con eso, porque después nos podemos frustrar. Por eso es muy importante ser gente de respeto, de equilibrio. ¿Se entiende, no? Moisés es un hombre que se desequilibra muy fácil. Moisés, ¿qué tienes en tu vara? El ministerio de Moisés comenzó Dios enseñándole como príncipe a manejar ¿qué? La vara. Porque Dios sabía que de alguna manera Moisés no entraría a la tierra prometida por el mal manejo de ¿qué? De la vara.
Entonces, como príncipe, si Moisés como príncipe no aprendió a manejar la vara y por eso no pudo entrar a la tierra prometida, ¿cuánto cuidado tenemos que tener nosotros? De que no vaya a ser que como príncipes nunca aprendamos a manejar la vara. Eso habla de dominio propio, de una gracia, de una templanza, de una capacidad para responder a cada uno según sea su situación, para responder con cordura, con equidad, con amor, con respeto. Que nunca nadie tenga nada que decir de usted, me levantó la voz o me trató de manera inapropiada. Que nunca nadie tenga que señalar de usted de que lo vieron de forma desordenada, desequilibrado, perdiendo la cordura, perdiendo la posición, dejando mal parado al Señor o la autoridad que Dios le entregó. Lo más hermoso que te puede pasar es que la gente toda la vida te observe en una línea de trayectoria. Un hombre equilibrado, lleno del Espíritu Santo. Un hombre que no se desborda por más situaciones por las que pase, atraviese, le digan o le hagan. Todos vamos a ser probados en el manejo ¿de qué? De la vara. Un hombre que maneja mal la vara es un hombre que no puede manejar el cetro mañana. O sea, no podrá ser un ¿qué? Un rey. Descalificado para ser ¿qué? Rey. Apóstol, ¿y quiénes pueden decir cómo manejo la vara? Mi entorno. Yo le puedo decir que manejo la vara bien, pero los que saben cómo yo manejo la vara son ustedes. Y usted sabe que yo no doy varillazos por dar. De hecho, no sé si alguna vez me haya visto dar alguno, nunca. Si Dios me enseñó algo fue a manejar con mucho equilibrio del Espíritu Santo la vara. ¿Se entiende, no? Diga conmigo, la vara. El hombre que maneja bien la vara tiene hijos en el ministerio. Porque es la vara la que Dios nos ha dado para corregirlos en el reino. El hombre que maneja mal la vara en el ministerio no tiene hijos. Puede tener otro tipo de animalito. Diga conmigo, quiero funcionar como un príncipe. ¿Está esta noche listo para que manejemos bien las herramientas que Dios nos ha dado como príncipes? Póngase de pie ahí donde está y oramos al bendito Rey, por favor. Yo quiero que ahí donde usted está, tengo la necesidad imperante en mi corazón. Dios me cambió el mensaje esta mañana. No lo había predicado esto en ningún